Muy buenos días, bienvenidos a Café Política. Hoy tenemos un programa un poco distinto al que hemos tenido en esta serie de programas matutinos de Café Política. Hoy tenemos 3 invitados, pero usted solo puede ver a 2. Me acompaña Fernando Orozco, director de Industria Cognitiva. Buenos días. Placer, Luis. Y Felipe Alpizar, director del CIEP de la UCR. Buenos días, Luis. Una institución, Felipe, con la que nos agrada siempre colaborar y trabajar de la mano en los procesos electorales y en general con los análisis que ustedes hacen. Muchas gracias, Luis. Nosotros estamos al servicio de la ciudadanía. Bueno, y tenemos un tercer invitado. Es un invitado que no podemos ver acá. Es inteligencia artificial y se llama Watson, pero como es correcto, debemos saludarlo. Así que vamos a proceder a saludar a Watson de inmediato. Hola, Watson. Buen día, es un gusto para mí estar con usted el día de hoy. Bueno, ya aquí tenemos a nuestro tercer invitado, pero lo primero que queremos mostrarle, que queremos explicar es qué es Watson, cómo funciona Watson, pero antes quiero mostrarles algo de lo que hace Watson. Precisamente le vamos a hacer la primera pregunta sobre datos electorales a Watson después de hacerle un entrenamiento de varias semanas, de varios meses, y vamos a hacerle su primera pregunta. Por ejemplo, Watson, ¿cuántos electores ha tenido el padrón electoral en elecciones recientes? Esta es la cantidad de electores que ha tenido el padrón electoral en elecciones recientes. Bueno, precisamente ahí tenemos la respuesta de Watson en millones de electores. Para esta elección presidencial del próximo 4 de febrero tendremos 3.322.000 votantes. Pero de inmediato, antes de empezar con este análisis, vamos a ver una nota que hizo nuestra compañera Angélica Barrante sobre qué es Watson y cómo funciona. Watson es la plataforma tecnológica que a partir de la inteligencia artificial le responderá a las preguntas que tenga sobre los candidatos y sus partidos en estas elecciones 2018. Pero, ¿quién es Watson? Por una parte, toma toda esa data y la pone disponible para que nosotros los seres humanos podamos interactuar con Watson y encontrar respuestas a preguntas que nosotros tengamos. Y la forma como interactuamos con Watson es como si fuera una persona. Le hablamos y Watson nos responde. Le escribimos y Watson nos responde de forma escrita. La diferencia es que es una persona muy informada porque tiene toda la información que ha recolectado y puede venir a darnos tal información de forma resumida y de forma entendible. ¿Con qué fin nació Watson? Yo participé en una entrevista con Armando González e Ignacio Santos en Malas Compañías y la verdad es que pasamos un muy buen rato conversando de inteligencia artificial y de Watson y eso dio pie para entender que podríamos innovar muchísimo en la forma como nosotros analizamos los resultados de las elecciones y ayudar también en mucho a que el televidente y los costarricenses podamos entender mejor todo ese resultado de las elecciones para el día de las elecciones y anticipadamente cómo poder informarse para que su voto sea un voto razonado, consciente. ¿Cuál es el propósito de Watson? Se crea con el propósito de tomar la tecnología cognitiva para ayudar a las sociedades a tomar mejor sus decisiones. ¿Cuál será la función de Watson en la página de teletica.com? La misión de Cognitiva se aplica perfectamente a lo que estamos haciendo Teletica y nosotros. Estamos aportando a partir de los medios tecnológicos tanto material y tanta información que le permite a los costarricenses tomar la decisión más importante que van a tomar durante los siguientes 4 años, que es elegir su presidente. ¿Cómo le ayudará Watson en estas elecciones presidenciales? Lo que queremos es dar el material y el contenido que Watson puede recoger para que la persona pueda razonar correctamente su voto. Para hacer uso de esta aplicación, usted nada más debe ingresar a teletica.com, voto 2018 y realizarle sus preguntas a Watson. Bueno, veamos claramente cómo Watson le ayudará a usted directamente a través de teletica.com a ayudar a decidir, a elegir su preferencia de voto para este 4 de febrero, pero ¿cómo nace Watson? ¿Qué es Watson y cómo funciona? Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Y es cierto que es tan amenazante como dicen algunos? Bien, Luis, yo quisiera
enmarcar la inteligencia artificial como una capacidad que podemos aprovechar los humanos. Es decir, es un conjunto de capacidades que nos pueden ayudar a entender el mundo con la visión de un experto. Y te lo pongo en este ejemplo. Sería difícil que nosotros pudiésemos tomar todas las páginas que tienen los planes de gobierno, aprendérnosla y después de eso tomar la decisión. Y por eso decidimos que tal vez sería mejor tener un experto que nos diera cuáles son las posiciones de los candidatos en cada una de las elecciones. Entonces, a la pregunta de si es tan amenazante, te digo, más bien es una herramienta y de nosotros depende cómo la vayamos a utilizar. Precisamente lo que hizo los equipos de Cognitiva y GBM junto con el equipo de tecnologías de información de Teletica fue alimentar a Watson, darle una base de datos y darle la información necesaria para poder hacer estos análisis. Y precisamente para comenzar ese análisis con Felipe Alpizar del CIEP, vamos a hacerle otra pregunta a Watson. Watson, ¿cuánto ha aumentado el padrón electoral? Este es el resultado de crecimiento del padrón electoral. Bueno, vamos a dejar la imagen ahí, este gráfico, Felipe, porque vemos que hemos tenido un proceso de descenso en el aumento del padrón electoral. Estamos en 3.300.000 electores para este 2018, pero cada vez crece menos. Sí, lo que el gráfico nos muestra es que el padrón continúa creciendo, pero que su salto más grande, más importante, fue en los años de 2002 y 2006. Watson, ¿cuál es la composición actual de la Asamblea Legislativa? La composición histórica de la Asamblea Legislativa fue de esta manera. Bueno, aquí vemos cómo quedó compuesta la Asamblea Legislativa el 1 de mayo del 2014. ¿Qué tal si le preguntamos sobre temas de mayoría? Watson, ¿cuándo el partido ganador tuvo mayoría en la Asamblea Legislativa? De acuerdo a mi información, estos partidos que han ganado tanto gobierno como asamblea. Ahí tenemos el dato, precisamente. No hay una mayoría absoluta de un partido de gobierno en la Asamblea Legislativa desde el año 1990. Fernando, yo tengo una duda. ¿Cómo logramos que Watson nos responda tan rápido datos en tiempo real y que además logre graficarlo? Bien, Luis, tenemos que entender que la inteligencia artificial es una capacidad computacional que se entrena. Y veámoslo como si fuera un pequeño niño genio. A este niño vamos a tener que enseñarle cierto tipo de información y qué hacer con ella, cuáles son las tareas que él tiene que realizar basadas en las capacidades que ella tiene, porque justamente es un genio. Entonces, este genio es Watson. Y el trabajo que hemos hecho con Teletica y con los equipos de Cognitiva, lo que nos ayuda es a resolver esos problemas importantes de negocio. ¿Cuál es el problema que tenemos que resolver aquí? Y es justamente un tema de llegar a acuerdos. ¿Cómo nosotros ponemos de frente a los electores las propuestas de cada uno de los candidatos? Entonces, así es que nosotros, a través de entrenamiento, estamos resolviendo el problema de un ciudadano más informado que exiga esa conformación de mayorías. Bueno, a raíz de lo que decía. Watson, ¿cuál fue la composición de la Asamblea Legislativa en 1994? La composición histórica de la Asamblea Legislativa fue de esta manera. Precisamente uno de los grandes temas de esta elección es el del abstencionismo, si irá a superar los datos históricos que tenemos, y vamos a ver de inmediato datos al respecto. Vamos a preguntarle a Watson. Watson, ¿cuál es el abstencionismo histórico reciente? Este es el abstencionismo que se ha presentado históricamente en el país. Fernando, precisamente para ese elector, ya sea el indeciso o el que hoy dice no ir a votar, ¿qué herramientas le da Cognitiva y GBM a través de teletica.com a ese votante? Bien, lo que hemos hecho es tratar de acercar las propuestas y los candidatos a la gente. Entonces, hoy por hoy podemos preguntarle en lenguaje natural, es decir, tal y como nos comunicamos ahora en este momento, preguntarle a Watson cuál es la posición sobre determinado candidato en un tema específico. Podemos preguntarle cuál es su biografía, podemos preguntarle cuál es su equipo, quiénes son los vicepresidentes que ha anunciado, los diputados, y hemos recibido respuestas de 7 de los candidatos presidenciales, pero bueno, como hay que dejar claro que 6 de ellos
se les solicitó la información, se les envió un cuestionario y decidieron no enviarlo. Perfecto. Pero bueno, esto es inteligencia artificial. Entonces, dado ese reto, nosotros resolvemos problemas de negocio. Dado ese reto, entonces estamos habilitando, le estamos ingestando a Watson las 1.440 páginas de los planes de gobierno para que él los lea todos y pueda darnos justamente la posición del candidato en los planes de gobierno. Bueno, así como tenemos un abstencionismo nacional de alrededor de un 32%, hay cantones, o sea, hay una gran diferencia en el comportamiento de los cantones a la hora de votar. Voy a hacerle una pregunta a Watson y es, ¿cuáles fueron los cantones que más votaron en el año 2014? Sí. Estos son los cantones con mayor porcentaje de votos emitidos. Bueno, vemos que Zarcero es el cantón que más votó con una participación de 81.4, es decir, un abstencionismo de 18.6%. Watson, ¿cuál fue la participación en el cantón de Zarcero en elecciones recientes? Esta fue la participación en la elección para el cantón solicitado. Vamos a hacerle otra pregunta a Watson. Watson, ¿cuáles fueron los cantones que menos votaron en 2014? Las personas votaron menos en los siguientes cantones. Bueno, veamos el caso más dramático, que es el del cantón de Talamanca, donde la mitad de los electores prácticamente no va a votar. Y precisamente la situación de Talamanca es muy interesante en este aspecto. Le voy a hacer otra pregunta a Watson. Watson, ¿cuál fue la participación en el cantón de Talamanca en elecciones recientes? Esta fue la participación en la elección para el cantón solicitado. ¿Qué tiene que hacer el elector para ir a ayudarse a tomar esa decisión con la herramienta que GBM y Cognitiva ofrecen a los electores en teletica.com? Bien, lo que tienen que hacer es sacar el tiempo, meterse a la página de teletica.com en la sección de voto informado y ahí empezar a hacer preguntas, porque lo más importante es formarse un criterio. ¿Cuál va a ser el destino del país? Depende de lo que nosotros decidamos en este momento. Así es como nosotros queremos impactar Costa Rica y así es como estamos poniendo a Watson de cara al elector, para que la gente se informe. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias por acompañarnos en Café Política. En los próximos programas de Café Política también tendremos mayor participación de Watson para ayudarle a usted en todo este proceso hacia las elecciones del 4 de febrero próximo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Café Política.